Este es un Ford Fiesta ST y es la versión de altas prestaciones del Ford Fiesta, el utilitario compacto de Ford. Mientras que el aburrido Fiesta normal tiene solo 120 caballos, este tiene 197 y solo viene con un cambio manual de 6 marchas. Por desgracia, desapareció porque Ford lo estaba cancelando. De hecho, también estaban cancelando el Fiesta normal y prácticamente todos sus modelos que no sean sub o camionetas. Lo que significa que si querías comprar un Fiesta ST nuevo, tenías que darte prisa antes de que se agotasen todos los modelos de 2018. Por suerte, este coche era una ganga especialmente buena si lo comprabas de segunda mano. Alquilé este Fiesta ST aquí en Los Ángeles usando Turo, que es un servicio que te permite alquilar coches interesantes, en lugar de los típicos coches aburridos de alquiler del aeropuerto. Así que era una buena forma de descubrir algunos coches interesantes que yo tenía en ese momento. He elegido el Fiesta ST porque se está convirtiendo rápidamente en una ganga en el mercado de ocasión. El Fiesta ST salió en 2014 y no cambió mucho desde entonces, lo que significa que si comprabas un 2014 obtenías prácticamente la misma experiencia que tendrías con uno nuevo. La diferencia es que el precio medio en subasta para un Fiesta ST de 2014 ronda los $14.000 a $15.000, mientras que uno nuevo de 2018 empieza en $22.500. Así que, ¿es una buena compra? Bueno, el Fiesta ST tiene 197 caballos, como ya he dicho, y 202 libras de torque. Hace el 0 a 100 en 6,9 segundos, lo cual no es especialmente rápido, pero este coche tiene más que eso, como te voy a enseñar. Hoy voy a enseñarte el Fiesta ST y voy a mostrarte todos sus detalles y características interesantes. Después lo sacaremos a la carretera, lo conduciré y le daremos una puntuación. Ya estamos por aquí una semana más y, como siempre, muchas gracias a todos por seguir ahí, apoyándome, haciendo crecer el canal, y estoy muy agradecido con vuestras suscripciones, sus likes y los comentarios que leo por abajo. Voy a empezar con los detalles y curiosidades por el interior y específicamente con el plástico que han usado en el salpicadero. No es raro ver plástico en un salpicadero, claro. Lo raro aquí es el patrón que han elegido. Es un patrón extraño que ni siquiera ves realmente a no ser que lo mires muy de cerca. Parece la placa base de un ordenador. Lo curioso es que el resto de plásticos del coche no tiene ese patrón. Son normales, pero la parte superior del salpicadero tiene ese diseño raro de puntos y rayas. Quiero hablar de los huecos extraños repartidos por el interior de este coche. El primer hueco raro está en el salpicadero, a la derecha de la consola central, y puedes ver que simplemente hay un hueco ahí, sin ningún propósito aparente. Puede que pienses que ahí es donde se abre la guantera, pero no, es solo un hueco aleatorio. Si eso no te parece muy raro, mira debajo del freno de mano y verás otro hueco raro al lado de la toma de 12 voltios. Podrías pensar que es para dejar cosas y vale, pero entonces, ¿qué hay del que está al otro lado de la palanca de cambios? Ese no puede ser para guardar nada, porque si pones algo ahí, en cuanto aceleres saldrá disparado. Es simplemente un agujero aleatorio. Pero el hueco más extraño está en el cuadro de instrumentos, entre el cuentarevoluciones y el velocímetro. Hay un pequeño hueco y de hecho puedes meter el dedo ahí. Es un sitio realmente raro para eso. Resulta que cuando enciendes las luces largas, el testigo que indica que están encendidas está ahí dentro, pero ¿por qué necesita su propia casilla dentro del cuadro? Luego pasamos al centro del Fiesta ST, los controles del climatizador, y lo interesante es que están colocados en círculo. Tienes dos mandos redondos a izquierda y derecha, pero también los botones están en forma circular. Y eso le da un rollo circular al interior, y ese estilo circular continúa arriba con los controles del estéreo, que también están en un círculo. Tienes subir y bajar para el ajuste y avanzar o retroceder pista a derecha e izquierda. Te preguntarás, ¿dónde está el control del volumen? Está escondido en el centro, ese pequeño círculo dentro del círculo grande gira y con él subes o bajas el volumen. Otra cosa que me gusta acerca del estéreo es el botón de cierre centralizado, que es pequeñísimo y está abajo a la derecha. Tiene el dibujo de un candado y luego el de un candado abierto para que no te quede duda de qué hace. Cuando las puertas están cerradas, además se enciende una tercera luz con un candado iluminado para avisarte. Si desbloqueas, esa luz se apaga y te quedas solo con las dos imágenes de candado.
Candado, candado. Otro botón curioso en la consola central que tiene lo que parece un sol y quizás una luna. No estaba seguro y estuve un día conduciendo y pulsándolo sin saber qué hacía hasta que lo pulsé de noche. Y es difícil enseñarlo de día, pero mira dentro de los portavasos. Porque cuando pulso, puedes ver que cambia el color de la iluminación ambiental. No aparece ningún menú ni nada, simplemente vas cambiando el color al pulsarlo. Luego pasamos al botón de Sport, o mejor dicho, a la ausencia de él, lo cual sorprende. La mayoría de utilitarios deportivos tiene modo Sport, lo pulsas y el acelerador y la dirección se vuelven más directos. Este coche no lo tiene, salvo que sí lo tiene. Ese botoncito que pone ESC Off desactiva el control de tracción y cuando lo pulsas no solo desactiva, sino que aparece un aviso diciendo que el modo Sport está activado. Así que activar el modo Sport en este coche es lo mismo que apagar el control de tracción. Hablando de la pantalla, este coche tiene pantalla táctil y lo digo con sorpresa porque está montada increíblemente lejos de ti, por culpa de los controles circulares. La pantalla está muy arriba en el salpicadero. La mayoría de coches que la ponen ahí arriba tienen algún mando o rueda abajo para manejarla, pero este no. Probablemente es la pantalla táctil más lejana que he visto jamás en un coche. Además de lo lejos que está la pantalla, otra rareza ergonómica está en la palanca de cambios. Me gusta la palanca, me gusta usarla, pero cuando cambias de marcha rozas el codo con la consola central. Y sería mejor si esto estuviera unos 10 centímetros más bajo, porque haría más cómodo cambiar rápido en el Fiesta ST. Otra cosa interesante, delante, son los asientos. No son de cuero, pero son una especie de tela con bastante agarre. Pero lo más importante es que tienen costuras blancas alrededor de este dibujo, como de huella de neumático falsa, que en realidad queda bastante cool. Pasamos al manual del propietario. La primera rareza del manual del propietario queda clara en cuanto abres la guantera y lo miras. Ves que la funda en la que viene pone Ford Performance. Con este borde rojo y blanco me parece el típico estuche de manual del propietario que tu colega se compraría para su Mustang V6 del 96 porque la gente se metía con él diciéndole que su Mustang no era realmente tan rápido y él decía, no, ya veréis, me voy a comprar un estuche de Ford Performance para el manual. Pero bueno, pasando al manual en sí y concretamente a sus rarezas, voy a empezar en la página 114 donde hay una sección titulada Apagado del motor. Y la única opción ahí es vehículos con turbocompresor. Y dice, suelte el acelerador. Espera que el motor llegue a ralentí. Y entonces apáguelo, lo cual parece bastante simple, pero ¿qué haces si tu vehículo no tiene turbo? ¿Por qué el manual no dice nada al respecto? Podría causar problemas. Me gusta que en la página 169, en asistencia al cliente de las direcciones de email, para contactar con Ford en distintas partes del mundo, mi favorita es Corea del Sur. Para Lincoln, el email es infokr@lincoln.com. Para Ford, el email es infokr1@ford.com. ¿Alguien pilló la dirección infokr@ford.com y por eso tuvieron que poner un 1? Es su propio dominio. ¿Por qué necesitan poner un 1? En fin, la siguiente rareza del manual está en la página 212. Hay una sección titulada Limpieza del vehículo y dice, lave su vehículo regularmente con agua fría o tibia, bla bla bla. Y luego dice, recomendamos Motorcraft Detail Wash. ¿Qué crees que pagó Motorcraft Detail Wash a Ford para que les mencionaran en la página 212 del manual? En letra minúscula. Y continúa, si sigues leyendo, Ford recomienda Motorcraft Bag and Tar Remover. Y en la página siguiente recomienda Motorcraft Jean Shampoo. Me encantaría ser la persona en Motorcraft que cerró ese acuerdo. Imagínate, lo tengo, vamos a pagarle a Ford para que nos pongan en la página 212 de su manual en letra negra diminuta. Quizás 9 personas lo vean y vendamos una botella más. Por supuesto, ahora que han salido en este vídeo, quizás vendan como 6 más. Otro objeto interesante dentro de la funda del manual, el suplemento del manual del Ford Fiesta ST. Es curioso, entra un poco en la historia de Ford Performance y en la página 4 menciona el Ford Contour SVT.
Un coche olvidado por absolutamente todo el mundo excepto por mí. Los 9 que aún lo tienen y aparentemente Ford, bastante guay. También quiero enseñarte otra cosa dentro de la funda, de la guía rápida del Ford Fiesta. La ojeas y verás un montón de millennials felices. Unos millennials felices y otros millennials felices y otros más. Y ya me siento yo más feliz como millennial solo por leer la guía rápida. A continuación, pasamos a los asientos traseros, donde la primera observación es que si eres alto, aunque sea un poco, no quieres estar aquí atrás. Hay puertas traseras, así que puedes entrar muy fácilmente, pero incluso con este asiento delantero bastante adelantado, no tengo mucho espacio atrás. Estos asientos están claramente diseñados para gente más pequeña. Aún así, sigue siendo 1000 veces más accesible y espacioso que el asiento trasero del Fiat 500 Abarth, lo cual es importante si te planteas uno de estos coches y realmente necesitas llevar gente detrás. Hay un par de cosas más atrás. Una de ellas es que este coche tiene el mismo dibujo falso de huella de neumático en los asientos traseros que en el de los delanteros, lo cual está cool. Muchas marcas saben que casi nadie va detrás y recortan ahí, pero está bien ver este detalle aquí también. Otra cosa a destacar es que la plaza central trasera es probablemente el peor sitio del mundo para viajar. No solo es muy pequeña atrás, sino que la consola central llega hasta la base del asiento trasero. Así que si vas en el centro, tienes que abrir las piernas y rodear la consola con los pies, lo cual es incomodísimo. Y hablando de la consola trasera, tiene dos rarezas. Una, un solo portavasos para 3 personas, y ahí os apañáis, y otra justo delante del portavasos. Otro hueco interior aleatorio, como los de delante. Y ahora salimos del Fiesta ST, pero antes quiero hablar de un par de cosas relacionadas con las puertas, empezando por el sonido de aviso cuando abres la puerta de un Ford. En la mayoría de coches es din, din, din. En este coche y en todos los Fords es... ¿Por qué hacía esto Ford? ¿Por qué nos ponen ese sonido tan molesto? No lo sé, pero lo hacen. Y ya es como un sonido distintivo de Ford, que quizás algún día recordaremos con cariño, o no lo pensemos nunca más. En el umbral de la puerta puedes ver que pone ST con el logo Cool. Y también tiene unas flechas apuntando hacia afuera, supongo que para darle un aire más deportivo o algo así. Luego, el espejo retrovisor tiene un pequeño espejo integrado en una esquina para cubrir el ángulo muerto. Este coche no tiene detector de ángulo muerto, pero tiene ese mini espejito y es una idea genial. Todos los coches sin asistente de ángulo muerto deberían tener esto, deberían llevarlo desde hace décadas y no entiendo por qué no lo hacen. Otra cosa curiosa relacionada con el espejo es que esta pequeña pieza de plástico en el pilar A, al lado del espejo, sobresale como medio centímetro de esa ventanilla lateral. No sé exactamente por qué está ahí, pero he hablado con suficientes ingenieros para saber que los retrovisores causan estragos en el ruido del viento, especialmente con las ventanillas bajadas. Pueden generar turbulencias y mucho ruido, y apuesto a que esa pieza desvía el aire lo justo para que el ruido fuese tolerable. En la parte delantera del Fiesta ST hay un par de curiosidades, y una de ellas es la diferencia enorme entre las longitudes de los limpiaparabrisas. Mira esto, el del conductor es casi el doble que el del pasajero. Eso es bastante común en utilitarios con parabrisas muy inclinados, como en el Honda Fit, que es igual. Y otro detalle interesante en la parte delantera del coche está en los faros, donde puedes ver estos pequeños amplificadores del intermitente. Muchos coches los tienen, pero en este son muy pronunciados y lo que hacen es que hacen que los intermitentes brillen más cuando estás justo delante del coche. Puedes ver a lo que me refiero mientras muevo la cámara. Aquí ves el interior del intermitente, es una bombilla naranja, la ves y está bien. Pero si te colocas justo delante de estas pequeñas líneas en la carcasa del faro, amplifica el intermitente y lo hace más brillante y visible desde un ángulo más amplio. Otra cosa en la parte delantera del coche que probablemente nunca habías notado es el tamaño de los faros. No me di cuenta hasta que me levanté el capó y cuando lo hice pensé, madre mía, miden como 1 metro de largo, casi 3 pies. Es especialmente raro porque este coche es muy pequeño. Ese faro es como una octava parte de la longitud total del Fiesta ST.
En fin, ya que tengo el capó abierto, puedes contemplar la belleza del motor turbo de 4 cilindros y 1.6 litros. Ahí viven los 197 caballos. Lo más curioso que encuentro aquí es el lugar donde colocas la varilla del capó para sujetarlo. Hay una flecha señalando dónde debes meterla, pero hay dos opciones. Puedes tener el capó más bajo o más alto, y te darás cuenta de que prácticamente ofrecen la misma altura. No tengo muy claro por qué hay dos opciones, pero ahí están. Y por último, pasamos a la parte trasera del Fiesta ST, donde hay un par de detalles curiosos, y uno de los cuales puedes ver aquí en el piloto trasero la enorme cantidad de plástico rojo extra. Es muy raro. Esta parte es la luz de freno, y esta es la del intermitente, y esta es la marcha atrás. Todo esto es innecesario. Bueno, necesitas un reflector. En vez de eso, han metido la mayor cantidad de rojo posible en la parte trasera del Fiesta. También interesante atrás es el portón. Esto me encanta. Tiene un pequeño alerón. Y el alerón tiene un tamaño muy calculado. Lo digo porque cuando abres el portón, el alerón queda nada de tocar la antena trasera, y digo medio centímetro como mucho. Ford obviamente diseñó el alerón para que evitase tocar la antena, pero pusieron tanto alerón como pudieron. Y así son los detalles y características del Fiesta ST, y ahora toca ponerse el volante y ver cómo se conduce. Bien, estoy conduciendo el Fiesta ST. Tengo una pequeña historia que contar sobre este coche, y es que cuando me subí por primera vez pensé, esto no es diferente de un Fiesta normal, no tiene nada especial, y luego entré en una autopista, pisé a fondo entrando en la zona alta de las revoluciones y pensé, wow. Lo primero es que es rápido, un 0 a 100 en 6,9 segundos. Es lo que dicen las cifras. No recuerdo la última vez que estuve en un coche que se sintiera tan rápido comparado con el tiempo oficial. No dudo que haga 6,9, simplemente es que entre el sonido, el tamaño pequeño, y que es un poco firme y ruidoso, se siente rápido, especialmente en el rango medio. A 3.500 revoluciones, a 60 km por hora, pisas a fondo, y es como, wow, cuesta creer que es un motor 1.6 que se siente así de rápido. Y sí, desde parado no parece tan rápido, pero aquí estoy a 50 km por hora, piso, subo a 4.000... La suspensión rebota y la carretera es horrible, pero eso forma parte del encanto. Es un coche económico, quiero decir, el Focus es un coche económico, pero este es un coche realmente pequeño. Y aún así, es muy divertido, comparándolo con el 500 Abarth, porque mucha gente hará esa comparación. Este se siente más rápido. El Abarth se siente rápido, pero tienes que trabajártelo más. Creo que el Abarth es más emocionante y más absurdamente divertido. Este es diversión más adulta. Parte porque tiene 4 puertas, pero también el sonido del motor no es tan loco y todo es menos ridículo. Con el Fiat parece que vas a volcar en cada giro y tienes que pisar a fondo siempre. Y ahí está su gracia. Este es más fácil de conducir, pero pierde un poco de ese toque loco. Lo que más me sorprende del coche es el manejo. Había oído cosas buenas, así que me esperaba algo ágil y preciso, pero es aún mejor de lo que esperaba. En cuanto a la palanca y el cambio, es bastante impresionante. Es muy fácil de usar y el embrague es un poco vago, pero no tiene rarezas como en el Mustang y se siente bien. La palanca también se siente muy bien. Fácil de poner una marcha, fácil de hacer red match. Y hay torque steer. Dejémoslo claro, no sé si hay torque steer si aceleras a fondo desde cero en línea recta, donde sí se nota claramente es cuando pisas a fondo y tratas de girar un poco. Se siente como pasa tanta potencia por esas ruedas, y la potencia no es suficiente como para volverse ingobernable, así que es aceptable, pero puedes notar que puede volverse un poco travieso. Se aloca un poco. El problema que tendría gastando $22.000 es que ahora hay Focus ST usados, y me gusta este coche más de lo que pensaba. Es más divertido, más emocionante y más emocionante de lo que me había esperado, pero el Focus ST tiene más de 50 caballos extra. Es divertido. Aún así, este coche
Es más divertido de lo que esperaba también. He disfrutado con él, me sorprende lo emocionante que es, y lo había subestimado. He conducido Focus ST y me parecieron geniales, así que pensé, bueno, no necesito un Focus ST menos potente. Aún preferiría un Focus ST porque es más grande, un poco más agradable por dentro y un poco más rápido. Pero si compras uno de estos, no lo vería necesariamente como, wow, sacrificaste el Focus ST. Y así, era el Ford Fiesta ST. Si podías permitirte un Focus ST, cómpralo, porque es más rápido y un poco más emocionante que el Fiesta ST. Si puedes vivir con el tamaño pequeño del Fiat 500 Abarth, cómpralo porque es más emocionante y suena mejor que el Fiesta ST. Pero el Fiesta ST es un excelente compromiso entre esos dos coches. Es más ágil y un poco más compacto que el Focus ST, y es más fiable y mucho más práctico que el 500 Abarth. Y con unidades usadas por debajo de los $15.000, el Fiesta ST también es una gran oferta. Ahora vamos con la puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 53 de 100, lo que lo hace colocarse aquí, aunque no es sorpresa, ya que es mucho más barato que todos estos, excepto el Abarth, y aunque el Abarth no es tan práctico como el Fiesta ST, tiene una dosis justa de diversión adicional para superar el Fiesta en general.